Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 4. La soledad. Bienvenidos y bienvenidas a Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Mi nombre es Fernanda Tarica y hoy nos convoca un tema que suele habitar en el silencio, la soledad. Pero no vamos a hablar de ella desde la teoría, sino desde la vida. Hoy nos acompaña Marina. Ella es una sobreviviente, una mujer que atravesó un desierto, el de la violencia de género, y hoy nos regala su tiempo y su voz para entender cómo se siente esa soledad y sobre todo cómo se sale de ella. Marina, primero que nada, gracias infinitas por estar acá, por tu generosidad. Y bueno, antes de empezar a hablar de la soledad, quería preguntarte cómo estás hoy y lo que quieras decir para presentarte y que empecemos a conversar. Gracias. La agradecida soy yo. Estoy bien, un poco emocionada, estos temas siempre movilizan. Y bueno, acá con ganas de compartir. Bueno, gracias. Vamos a empezar. La idea es que sobre todo es escucharte, así que algunas preguntas te voy a hacer, pero cortitas y de disparador. Muchas mujeres nos cuentan que la soledad más difícil de llevar no fue cuando se separaron, sino cuando todavía estaban en la relación. ¿Querés contarnos un poco de esto, sobre esa soledad de estar acompañada pero profundamente sola? Sí, creo que es la peor de todas las soledades, en donde uno está ilusionando que está acompañada, pero hay una infinita soledad cuando el otro no es un otro, un par, sino una amenaza, alguien que te da mucho miedo, que te aísla del mundo, que te aísla de tus afectos, de tu red de contención. Sí, me pasó y yo creo que es la peor de las soledades. Me pasó incluso de la soledad del contacto conmigo misma, digamos. Me pasa hoy que hay veces que estoy sola, pero no estoy sola porque tengo habilitados un montón de espacios de escucha y bueno, una gran red afectiva de amigas, de amigos, de afectos que, que hacen transitar la vida de otra manera, digamos. Para mí mi vida es antes y después de esa soledad profunda de estar en un vínculo que teóricamente era de pareja, pero era muy despareja y de mucha violencia, de muchas violencias. Otra de las soledades difíciles, muy difíciles que atravesé fue con algunos afectos familiares y gente querida que se abría, que cerraban los ojos, cerraban los oídos, decían que no podía hacer. Y eso es un círculo muy complicado porque uno empieza como a desconfiar de lo que siente, de lo que está pasando, de estar interpretando mal lo que está pasando y lo que estaba pasando era una forma de vida que era sin paz. O sea, era sobrevivir cada día, en mi caso cada noche, era una tortura de una profunda soledad. Cuando nacen mis hijas, yo tengo 2 hijas, era más todavía la soledad porque yo tenía que protegerme a mí y proteger a 2 menores eh, de un infierno, del infierno de la violencia. Así que sí sé muy bien
lo de la soledad. Sí, pensaba también en que la soledad no es algo que se siente aislado de otras cosas que generan como consecuencias. Vos lo trajiste, que sos mamá de 2 hijas, y, y te iba a preguntar eso, ¿no? Cómo transitaste la crianza, ¿no? de tus hijas, como en el día a día, ¿no? La sobrecarga, ¿no? Como que la soledad muchas veces está acompañada de la sobrecarga de tareas. Sí, muy difícil desde las gestaciones, muy difícil. Como yo sentía que tenía que hacer algo para que se aíslen los gritos, que no lleguen los gritos. Incluso me estoy acordando de la gestación, del momento del embarazo, sabiendo que todo eso podía influenciar en todo el proceso de estar gestándose. Así que era como muy desesperante y a su vez como una enorme fuerza como de proteger, como una fuerza compensatoria para que todo igual esté lo mejor posible, como una forma de vivir desesperada. Nos hicieron creer que una mujer debe poder atravesar las cosas difíciles sola, hablando de la soledad. Y yo creo que es el error más grande que nos creímos o que compramos no sé en dónde. Eh, y yo creo que, digamos, las estrategias que yo fui teniendo intuitivamente fue no quedarme tan sola, o sea, hacer cosas para no estar tan sola en esa enorme soledad cotidiana, tan áspera, tan espantosa. También quería preguntarte si esta era una soledad que, digamos, como de esa profunda de la que hablábamos antes, que vos sentías porque te estaba ocurriendo o también porque te era impuesta. O sea, había aislamiento, digamos, tu expareja, ¿qué función él cumplía, ¿no? También en esto de gestar la soledad. Sí, era más profunda, digamos, más hacia adentro mío, porque yo afortunadamente siempre tuve mecanismos de pedir ayuda. Yo no podría vivir ni hubiese sobrevivido sin mis amigas y mis amigas recomendándome profesionales, o sea, pero la soledad más difícil era conmigo y con lo que yo me contaba a mí misma, y digamos como un gran enojo conmigo misma, y, digamos, y todo el trabajo fue para salir de ese infierno, habilitar y habitar esa soledad conmigo misma. Eh, yo tengo un montón de gente muy querida que me ayudó muchísimo también. Hubo alguna gente que no entendía y no quería escuchar y juzgaba y criticaba. Pero la gran mayoría acompañó y sostuvo y abrió caminos y anda acá y anda allá y con una gran apertura. Qué bueno esto que contás, ¿no? Porque no es lo que le ocurre a muchas mujeres, ¿no? Vos participaste en Shalom Bay de grupos y escuchaste seguro otras experiencias, pero es importante también escuchar que a algunas mujeres les pasan también otras cosas, ¿no? Y qué importantes son esas redes, ¿no? Sí, me costó al principio romper el primer silencio, me costó y en un momento dado algo más fuerte decía que yo no podía quedarme sola con ese silencio y fue una amiga, esa enseguida, bueno, fue una maravilla, ¿no? Como que enseguida se movió, eh, y, pero no, entiendo que la gran mayoría de las mujeres no puede porque no nos enseñaron que no hay que estar sola en las situaciones difíciles. Hay como una idea de que una adulta tiene que poder sola, hay confusiones en relación a lo que es el mundo privado y lo público, qué contás, qué no contás, y todo eso nos genera muchísimos problemas.
Y cuando se arma una red de solidaridad, sororidad, como decimos, la vida empieza a cambiar, pero diametralmente. Y sí, y conozco y formé parte de los grupos acá, casos en donde no existió esa red y una soledad mayor aún, y me parece que es muchísimo más difícil. Porque vos mencionás dos cosas, que es la soledad y el silencio, ¿no? Y también me parece súper valioso que vos hables de esa soledad profunda, porque también a veces se asocia que la soledad, o se piensa más en exclusivo que la soledad es a la impuesta, ¿no? Vinculada al aislamiento, que también es muy común en muchas situaciones de violencia, que te van como cortando las relaciones con tus amigas y tu familia y te quedas sola porque, bueno, no te permiten construir esa red. Por lo que vos contás, eso no era lo más importante, pero la violencia en sí, sí, igual, digamos, generó en vos esa soledad muy profunda, ¿no? De la que se habla bastante poco. Por eso me parece re lindo que lo menciones. Como que no se habla de eso. No, porque es algo difícil de nombrar, porque las otras que son tremendas, ¿no? Y conozco tantísimas mujeres que compartimos grupos en donde se quedaron sin amigas, lejos de sus amistades, lejos de sus familiares. No fue mi caso para nada. Yo siempre hice crisis adentro y siempre me armé redes y redes y redes, pero incluso con las redes, si adentro esa soledad profunda está orando fuerte, es muy difícil, porque el relato que te contás a vos misma es un relato devastador, en donde sos vos la culpable y yo qué habré hecho. Yo hice toda mi vida terapia, yo soy un bicho de diván, que hasta que llegué a una persona que me dijo esto es violencia de género, tardé casi toda la vida, en donde no era interpretar, pero yo qué hago para que el otro haga, y no será que yo tengo tal trauma, entonces estoy habilitando a que el otro sea violento. O sea, cosas que son un poco peligrosas, digamos, porque eso sí es una soledad tremenda, sacando de contexto y sin hablar de lo que hay que hablar, que es de la violencia de género, y que tiene nombre, ¿no? Y que hay que nombrarlo. ¿Y cómo fue que fue cambiando en vos? Fue cambiando, primero te pregunto, ¿no? Estás acá, así que entiendo que sí, esa soledad tan profunda que sentías. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste para que eso se transformara en vos? Bueno, en principio es salir de esa soledad profunda, animarme a hablar, confiar en principio en amigas. Estas amigas empezaron a abrir caminos, empezar a transitarlos, un grupo, otro grupo. En principio lograr separarme, eso fue como increíble. Transitar eso, nunca en soledad. O sea, yo siempre le digo a todas mis amigas, nada de esto en soledad, nada de esto es posible en soledad. Para eso hay que confiar también, y también entiendo que hay procesos en donde uno empieza a desconfiar de todos en el aislamiento, y como una desorientación de lo humano, diría yo, ¿no? Porque los humanos somos en red, no somos aislados. Y bueno, para mí fue fundamental, pero fundante, esto de formar parte de los grupos. El último fue acá, en Shalom Bait, en donde la perspectiva de lo individual no es tan individual. Entonces lo que le pasa a otra mujer te abre los ojos a vos, te da fuerza, te da coraje, te da claridad para actuar. O sea, y no dejar de estar como, no sé, con una vida que no es la vida que vos querés para la que no, también te responsabiliza, ¿no? Como actuar. Bueno, en mi caso
el momento de la denuncia fue dificilísimo, pero yo creo que lo pude atravesar gracias al grupo, gracias al equipo de profesionales que estaba acompañándome y habiendo decidido que esa no era la vida que yo quería, entonces yo tenía que, con toda la fuerza de la no soledad, atravesarla, pero hay que tener mucha fuerza y esa fuerza yo creo que no es posible en soledad. Bueno, todo el tiempo estás hablando, ¿no? Como del grupo y de la red de sostén, ¿no? Como que es lo que funcionó para vos y te permitió transformar ese sentimiento que tenías. Eh, y te animó, ¿no? Porque pensaba que, que también, ¿no? Como que es muy fuerte el trabajo que hay que hacer para dar esos pasos, animarse a buscar ayuda. Y bueno, y ahí está del otro lado, ¿no? Que esa ayuda tiene que estar, ¿no? Porque te puedes animar y del otro lado no encontrar quién te tienda una mano. Por suerte vos encontraste si tuviste muchas manos, ¿no? Sí, muchas más que una mano. Una mano, un abrazo, muchos corazones, mucha empatía y mucho compromiso. Porque se puede hablar mucho, pero hay situaciones que son tan difíciles que se necesitan más que palabras también sostenes, abrazos, todo lo que hace que una mujer totalmente destruida emocionalmente, en el caso mío, pueda empezar a confiar que es posible otra vida y construirla, pero con todas esas ayudas, con todos esos sostenes y también como cosas de inspiración, como uno necesita puede ser así, que yo puedo vivir de otra manera, no es que listo, me tocó esto y tengo que aceptar una vida así triste, de angustiosa, digamos. Bueno, en este recorrido que fuiste haciendo, en donde fuiste como ganando recursos y transformando esa soledad que sentías, volviendo a la crianza, ¿no? Porque es algo que atraviesa mucho a las mujeres en situaciones de violencia, la propia experiencia de lo que cada una vive y también la responsabilidad y el cuidado de los hijos y las hijas, ¿no? ¿Cómo te fuiste sintiendo en eso cuando estuviste más acompañada o transformaste la soledad diríamos, en qué? En una vida muy poblada, digamos. Ahora mis hijas están grandes, pero el tema era cómo hacer, hablando de la sobrecarga, ¿no? Porque muchas veces la soledad trae como consecuencia una gran sobrecarga. Ahora estoy hablando ya separada, ¿no? Imposible hubiese sido para mí criarlas en su momento de ser chiquitas si no hubiese armado una enorme red, que es una red maravillosa de compromiso. Porque cuando yo me acuerdo que le pedía a una mamá, me retirás, y también es un ida y vuelta, es como otra forma de vivir, que estamos en la ciudad como lejos, pero calculo que hay otras culturas que funcionan más así, de una manera más que ayudándonos, y yo otra... ¿Siempre pudiste hacer eso, digamos, de pedirle a otra persona que te ayude con algo? Algo que aprendí. Aprendí y lo promuevo con amigas, y me parece que es una forma de vida que nos compromete. Hay como una idea de no voy a molestar, ¿no? En general, en todo sentido. Y es todo lo contrario para mí. Es hacer que gire como la vida hacia otro lugar, que no es la supervivencia, sino ir creando como encuentros. Eso habilita también amistades, porque el otro se está comprometiendo, conoces más al otro, está más cerca de tu vida,
y no como que son todos trámites, ¿no? Como de resolver trámites. Bueno, o sea que se puede aprender. Se puede aprender y se entrena todo el tiempo, me Bien, parece. bien. Porque acá también escuchamos a veces, ¿no?, mujeres que no pueden participar en un grupo porque dicen, bueno, no tengo quien me cuide a mis hijos y no puedo venir presencial. Por suerte, nosotros ahora también trabajamos en forma virtual, después de la pandemia eso se quedó, pero bueno, a veces entrevistas o situaciones, ir a una audiencia o no sé, ir al médico, ¿no? O un rato tener un momento de paz, no sé, para caminar. Y parecería que si no tenés a tu familia o no sé, gente que se ofrezca, ¿no? No tenés a nadie, ¿no? Y nosotras, bueno, un poco promovemos también, por eso me gustó escucharte. Sí, sí. Se puede, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que hay que romper una idea también, y es, primero, hay mujeres que les da vergüenza pedir, o les da miedo pedir, porque tienen vergüenza de qué van a decir, qué estoy necesitando, cómo puede ser que yo necesite una hora para caminar, o justamente el otro día la mamá de una amiga de una de mis hijas, hablábamos de esto, también ella sobreviviente de violencia, que un día le pidió a la mamá de una amiga si la podía cuidar una hora, su hija cuando era chiquita, porque ella necesitaba llorar una hora. Y que ella se animó a decirle la verdad a esa mamá. Y eso a mí me parece maravilloso porque el otro vas a generar verdad, porque vos estás teniendo la valentía de contar tu verdad y quizás esa persona también tiene otras verdades que no se anima a decir y se van como generando otras cosas. Pero entiendo que hay como una vergüenza, o incluso también socialmente ¿cómo vas a pedir si el otro no te lo ofreció? Pero a mí me parece... O cómo vas a pedir para cosas que no son imprescindibles, ¿no? Como para ir a caminar no se puede pedir, ¿no? O para dormir una siesta, ¿no? Sí, sí. Y cuánto, o sea, lo necesario que es caminar o dormir una siesta cuando estás sosteniendo tanto, ¿no? Y sobrepasada y angustiada con 1000 temas. Sí, sí, sí. Yo soy alguien que aprendió eso y lo pongo en práctica todo el tiempo, hoy también. Y a mí me lo terminan agradeciendo. Gracias que me lo pediste. O sea, es al revés. No es una carga. Al otro, a mí son en general mis amigas, me agradecen. Porque también es como que empieza a girar para otro lado la rueda. Claro, y también me parece que hay que estar preparada a pensar que se puede pedir y también del otro lado podrían decirte que no porque concretamente no pueden en ese momento, Un montón ¿no? de veces pasa que por eso tiene que ser una red muy vasta, me pasa todo el tiempo, que no hay problema, yo no me ofendo, no me enojo, al contrario, pero la próxima sí, ¿no? Como cosas así como... que se van generando como... Se profundizan los vínculos, me parece. Claro. Así. Bueno, si pudieras, no sé, hablarle directamente a una amiga o una hermana de alguien que hoy está de pronto aislada por su pareja o sintiéndose profundamente sola, ¿qué le dirías? ¿Qué haga para que esa amiga no se sienta así? Y también que no se sienta sola y que no se sienta presionada, ¿no? Tipo... Hay que hacer tal cosa o claro, tal otra, tal cual. como una receta. Bueno, lo primero que le diría es que lo que le está atravesando es algo que atravesamos muchas mujeres. Entonces ahí ya estaría bueno que no se sienta tan sola en la idea. Y que somos un montón de mujeres que pudimos salir, que nos parecía imposible, que parecía realmente imposible, yo creía que era imposible, y que en la medida que lo vaya sintiendo, empiece a hablar con alguna amiga, con alguna persona de confianza, que confíen que hay en el mundo otras personas que sí van a poder escuchar, que sí van a poder ayudar, que se van a abrir puertas, que
hay profesionales increíbles como acá en Shalom Bait, que yo estoy eternamente agradecida y siempre lo digo, que se comprometen, que saben mucho, que están profundizando sobre una temática tan compleja, pero fundamentalmente que se abracen y que sepan que van a salir en la medida en que vayan haciendo cada uno de esos pasitos que todas las mujeres que salimos de la violencia lo pudimos hacer, y que no perpetúen esa violencia, esa soledad violenta, no me sale decir, ¿no? Como que no lo permitan, que hay un montón de cosas para hacer, pero en principio, en soledad, yo digo que es imposible. En alguien tenés que confiar y ahí se va a ir como abriendo ese camino para construir una vida lo más hermosa posible. Qué lindo escucharte, siempre me gustó escucharte, hoy me encanta y te agradezco un montón, Marina, que estás acá, y seguro que esto va a llegar a un montón de mujeres porque sale del corazón, como siempre, todo lo que decís. Nada, como lo final que sintetiza un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Que la red salva vidas. Sí, totalmente. Gracias. Gracias. Ninguna mujer puede salir sola de la violencia. La red salva vidas. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.